Vamos a continuar un tramito más, el último tramo de esta jornada, enfrentando las adversidades. Enfrentando las adversidades como familia, cómo lo podemos hacer como intercesores, cómo podemos ayudar a nuestras familias a enfrentar situaciones. Ahora mi pregunta, y la pregunta que nos podemos hacer los cristianos sobre todo, es: ¿nos dio Dios algún instrumento para poder enfrentar las adversidades? ¿Nos capacitó cuando Él plasmó en nosotros su imagen en el barro con alguna capacidad muy parecida a su capacidad para poder enfrentar las distintas adversidades y las distintas situaciones adversas que enfrentamos como individuos? Bueno, yo les digo que sí, hay una capacidad que se llama la resiliencia, muy estudiada recientemente, descubierta y estudiada por sobrevivientes de los campos de guerra nazi, y también en zonas de caos, en zonas golpeadas por terremotos o por situaciones extremas, por guerras. Se vio que había niños que se criaban en esas situaciones adversas y sin embargo ellos podían llegar a ser adultos que habían superado esa adversidad, esa pérdida, ese dolor, y que sobre ese dolor construían vidas realmente positivas. Y eso se llama, y ahí se empezó a estudiar el porqué, y se encontró esta capacidad humana, que yo creo que realmente es parte de esa imagen que Dios plasmó en nosotros, que se llama resiliencia. Vamos a ver qué es la resiliencia según las definiciones entonces. Bueno, según la Real Academia Española, es la capacidad de adaptación de un ser vivo frente a un agente perturbador o un estado o una situación adversa. Y sobre todo, sobre esta definición fue sobre lo que se edificó luego y se formó resiliencia como definición. Capacidad de un material, mecanismo o sistema para recuperar su estado inicial cuando ha cesado la perturbación que lo había sometido. Y esto, digamos, es una definición parcial. Pero sí hay materiales que son capaces de pasar por una situación de estrés, un calentamiento extremo, un enfriamiento, un estiramiento, pero cuando cesa el estrés, ellos vuelven a su estado original. Eso se llama la resiliencia de los materiales. Pero los seres humanos tenemos algo muy superior a la de los materiales. Vamos a la próxima. La capacidad del ser humano para hacer frente a las adversidades de la vida, superarlas y ser transformado positivamente por ellas. Esta es una definición perfecta de resiliencia. No solo es poder enfrentar las adversidades, superarlas, sino no es volver a lo que éramos antes, sino que somos transformados positivamente por la adversidad. Esta capacidad de pasar la adversidad, superarla y ser transformados positivamente es una capacidad llamada resiliencia y es una capacidad que Dios puso en el ser humano. Boris Cyrulnik, un sobreviviente de los campos de concentración y un estudioso en este tema, dice que es el arte de navegar en los torrentes y la capacidad de ser feliz incluso cuando tenemos heridas en el alma. Preciosa definición. La capacidad de ser feliz incluso cuando estamos heridos o hemos tenido pérdidas profundas. Luder en el 2003 habla de que es la manifestación de una capacidad positiva de adaptación a pesar de significativas adversidades de la vida. Nos adaptamos positivamente, nos adaptamos a la nueva situación. Todo está mirado, vieron, desde distintos puntos de vista. Finalmente, María Martínez, de la Universidad Autónoma de México, nos añade que la resiliencia es una habilidad emocional, cognitiva y sociocultural para reconocer y enfrentar y transformar constructivamente situaciones que causan daño o sufrimiento o amenazan el desarrollo personal. En esta definición quiero que vean que habla de la habilidad emocional,
hablan de la habilidad cognitiva, todo aquello que entraba por nuestras percepciones, se elaboraba en el cerebro y formaba parte de nuestro conocimiento, pero también habla de algo sociocultural. La resiliencia tiene que ver con nuestro ambiente social. ¿Por qué? Porque si bien es la capacidad de resistir, de pasar por una situación adversa, de adaptarnos, de construir y de adaptarnos positivamente y salir enriquecidos por esa adversidad, también implica que puedo constructivamente aportar lo bueno a mi entorno. Si yo soy edificado positivamente por esa adversidad, puedo aportar a mi familia y a mi entorno, a mi grupo de intercesores, puedo aportar cambios positivos con mi cambio. Y esa es la otra parte de resiliencia que tenemos que tener presente. ¿Es resiliente la persona que superó, que transitó el dolor, lo superó, construyó positivamente y a su vez aporta positivamente a su medio y a su entorno, a su familia, a su grupo? Siempre pongo este ejemplo. Dos chicos pasaron por las mismas situaciones, ¿sí? Uno hoy es por las mismas situaciones de dolor, de privación o de trauma. Vienen del mismo medio, del mismo ambiente. Uno hoy es muy rico, tiene mucho dinero porque es narcotraficante. Esa persona no es resiliente. ¿Por qué no es resiliente? Porque no construyó positivamente sobre su pérdida. No es un resiliente, será un sobreviviente. Está repitiendo patrones. Otro viene del mismo entorno, pero trabajó, estudió, hoy es puede ser un enfermero que aporta y que dona su tiempo libre a otras causas, que se dedica a ayudar en su barrio, a ayudar a la gente. No es una persona muy rica y con mucho dinero, pero es una persona que ha transformado y aprendido de su dolor, puede entender el dolor ajeno y puede apoyar se capacitó para poder de alguna manera mejorar eso y hoy lo está haciendo. Esa persona es una persona con la capacidad de resiliencia. ¿Cómo se desarrolla? Antes de esto les quiero contar que en los últimos estudios algunas personas, algunos estudiosos afirman que aproximadamente un 30 y pico % de la población ya nacen con esta capacidad desarrollada. Son resilientes natos. El otro 60 y pico, casi 70%, bueno, la tenemos que desarrollar, pero podemos desarrollarla porque está dentro de nuestras posibilidades desarrollar ser personas resilientes, que superan su dolor, se adaptan, lo superan y construyen positivamente sobre ese dolor hacia sí y hacia su entorno. ¿Cómo podemos desarrollar esa capacidad de resiliencia? Un punto medular para el desarrollo de resiliencia es que las pérdidas y el duelo son situaciones y procesos inevitables, universales e individuales, pero podemos enfrentarlas desarrollando esta capacidad. El tema de poder superar un duelo, como veíamos un poquito más temprano, ¿sí?, va a depender mucho de mi resiliencia, capacidad, pero también superar ese duelo y construir sobre ese duelo va a ayudar a construir y a fortalecer mi capacidad de resiliencia. ¿Se entiende? Por eso Dios permite situaciones de pérdidas para fortalecernos. Son oportunidades de ¿qué? De enriquecer y de desarrollar esta capacidad que de pronto en nosotros está un tanto adormecida, pero que es una capacidad que nos acerca mucho a Dios y a su carácter y que debemos aprender a desarrollar, si no la tenemos innatos en nuestros procesos. ¿Qué es muy importante para que la resiliencia se desarrolle en un individuo? Redes de apoyo social y sentirse aceptado. Una persona, y es medular en el desarrollo de la resiliencia, contar con como nos decía Mirta la semana pasada, con un tutor de resiliencia, con un referente, con alguien o con un grupo de personas
referente, que sabemos que lo vamos a encontrar, que sabemos que nos aceptan incondicionalmente, que incondicionalmente nos van a oír, que incondicionalmente nos van a dar esa escucha empática y nos van a tirar para adelante. Que no importa la metida de pata que nos hayamos mandado, esas personas van a estar ahí para ayudarnos a superar. Qué importante es entonces crear entornos de aceptación. Sabemos que nuestro Dios dice que nos ha aceptado en Cristo, pero a veces nosotros como iglesia no aceptamos a la gente como Cristo la acepta, nos cuesta, porque somos individuos y porque somos todos diferentes y porque tendremos que trabajar nuestras características individuales, pero sepamos que Dios nos llama. Estoy convencida de que Dios nos llama a ser referentes y tutores en resiliencia, a aceptar a los demás y ayudarlos en este proceso de desarrollo. Y si nosotros también debemos tener nuestros propios tutores de resiliencia para poder desarrollarnos, pero que podamos ofrecernos como intercesores, primero en la oración, bendiciendo y orando por aquellos que lo necesitan y aún por aquellos que no son buenos con nosotros, llegar primero a Dios para que realmente esa persona pueda tener un cambio. Ser aceptado. Nosotros comenzamos a aceptar a esa persona ya en la oración y lo vamos incorporando y Dios permite que se incorpore esa aceptación en nosotros. Es un proceso. A veces no es grato, pero es el proceso de Dios. Sentido de la vida, valores espirituales y fe religiosa. Los valores espirituales y la fe son un gran tutor y un gran abono y algo que nutre mucho la resiliencia y la capacidad de resiliencia, nuestra fe personal. Pero una fe personal basada en valores espirituales y una fe personal viva. Una dinámica de vida con nuestra fe son tutores para nosotros de resiliencia y lo pueden ser para otros. Y nuestra relación con Dios y lo que surge de nuestra relación con Dios en nuestra persona debe ser lo que motive a otros a acercarse a Dios y a permitir que Dios les cuide a través nuestro. No sé si se entiende. Sentimiento de cierto control sobre la vida propia. Bueno, es importante que podamos propiciar en las personas ese sentimiento de que ellos pueden manejar y tomar decisiones pequeñas, como veíamos más temprano en duelo, tomar pequeñas decisiones para ir manejando su vida e ir saliendo de sus situaciones de pérdida, de sus situaciones de dolor o de esas situaciones o entornos críticos en los que están siendo criados, de familias altamente disfuncionales, pueden salir personas con una resiliencia muy alta, que son una bendición para otros. ¿Por qué? Porque saben entender lo que están pasando los demás. Autoestima es un importante factor protector y que se desarrolla en la primera infancia. Hablamos pila de la autoestima. Desde que yo me conozco en los caminos del Señor he oído hablar de la autoestima. Pero ¿qué es la autoestima? La autoestima no es, soy genial, me siento bárbaro, sino que se construye, como dice ahí, en la primera infancia, sobre aquellos recuerdos y memorias que han sido buenas sobre nosotros, que nos han aportado lo bueno. Entonces, qué importante es una familia funcional que aporte a sus hijos, valores positivos sobre ellos mismos, que les hagan ver sus cualidades buenas, que los animen, que los estimulen, que los ayuden justamente a tener una madeja de recuerdos positivos de que es posible el cambio, de que podemos ir adelante, de que te vamos a apoyar, de que tú podés con esta situación. Tú sos valioso, tú sos capaz, tú tenés recursos. Todas esas informaciones que se van transmitiendo desde nuestros referentes en nuestras edades más importantes, el apego, ese vínculo que en el primer año de vida puede tener la mamá con el niño, que lo nutre, que lo edifica, también son memorias muy positivas. Por eso, qué importante es la familia como un gestor de personas con esa capacidad para estimular a aquellos niños que ya son resilientes naturalmente y para estimular el desarrollo de la resiliencia en aquellos en los que debe ser estimulado. De pronto el ambiente puede ser muy negativo alrededor,
pero ese nido de nutrición que es la familia está formando niños resilientes que van a ser adultos resilientes y que van a ser capaces, basados en valores espirituales, basados en valores familiares, de transformar su realidad y aportar positivamente para su medio. La alegría y la capacidad de disfrutar el pensamiento positivo, la alegría y la capacidad de disfrute en las pequeñas cosas, que también lo da la familia. Esos pequeños rituales que hablábamos, de salir al parque, de salir juntos, de tomar un mate, de hablar, de disfrutar en familia, eso aporta muchísimo a la construcción de una resiliencia en los pequeños. Y el pensamiento positivo, que lo puse porque estaba, pero pensar positivo no como pensar que todo va a salir bien, sino pensar positivamente en que esto tiene una vuelta, que soy capaz de encontrársela, que es posible, que me puedo aliar con otros para buscar esa vuelta a esta situación y construir positivamente sobre ella. Y allí toma mucha importancia los valores espirituales o la fe religiosa que nosotros transmitamos en nuestro núcleo familiar, porque ojo al gol, que transmitir un valor espiritual no es llevar al nene a la escuelita dominical y al culto de los domingos. El valor espiritual se transmite en la diaria, viendo que papá no miente, viendo que papá no estafa, viendo que mi papá y mi mamá se llevan bien, hay un diálogo y no se llevan a las patadas, viendo que no hay crítica. Esa es la construcción diaria, la manifestación de que yo tengo una relación con Dios y la puedo transmitir a mis hijos en un nido familiar de nutrición y de amor. Que puede haber discusiones, las habrá, que puede haber diferencias, las habrá, pero la educación espiritual se da en el núcleo familiar, no en la escuelita dominical ni en el culto de los domingos. Y es así, queridos, y debemos aprender que es así para que verdaderamente nuestras familias sean transformadas, y así debemos orar. La capacidad de proteger la propia integridad bajo presión. Esto ya es un fruto de la resiliencia. Pueden venir muchas cosas, pero mis valores, mi integridad como individuo, yo la mantengo, yo no transo, yo no voy a hacer lo que sé que va contra mis valores espirituales, aquellos que me formaron en mi familia o que yo aprendí después, a través de un adulto referente, que se puede dar en la iglesia, que se puede a veces dar en un grupo de jóvenes, pero que lo ideal es que sea en la familia. Capacidad para construir un curso vital positivo. Bueno, esto es resiliencia, es lo que yo les decía, la capacidad de que tu vida sea transformada en una vida positiva, en una vida de logros y en una vida que aporte a tu entorno cosas positivas. Y esto es fundamental, contar con una persona que le brinde un apoyo incondicional y positivo. Nosotros, o los cristianos más maduros, podemos decir, bueno, Dios es mi apoyo incondicional y positivo, pero no todos, y no todos dependiendo del grado de madurez, no todos dependiendo de lo duro de la situación que estemos pasando, podemos decir, Dios es mi apoyo incondicional y positivo. Necesitamos del otro. Necesitamos del otro, necesitamos de alguien que nos adopte en su familia, que nos adopte en sus afectos, que esté ahí. Y si bien sabemos que Dios lo ha hecho y que Él está ahí, de acuerdo a nuestra manera de fe, a nuestra medida de fe, de pronto vamos a necesitar y necesitamos esa ayuda física de un amigo, de un compañero de viaje, de un compañero de ruta, a través de este proceso de dolor, que sea ese apoyo incondicional y que me dé para adelante en conductas positivas, de acuerdo a las estructuras y mis valores espirituales. ¿Va bien? ¿Se entiende? Muy bien. Yo esto lo incluí para que nosotros mismos evitemos incurrir en errores. Hay muchos mitos en cuanto al dolor y a veces parados en estos mitos nos acercamos a la gente. El tiempo lo cura todo. Mentira, el tiempo no cura nada. El proceso que vos tengas de vida con Dios. Es más, el tiempo puede aumentar el dolor en la medida de que no se den los procesos de duelos adecuados, en la medida de que no tengamos a alguien con quien hablar de nuestro dolor, en la medida de que no tengamos a alguien que nos tire de la mano y nos saque del pozo y nos ayude a salir.
porque a veces podemos ir, pero es tan fuerte la escalada que necesitamos una ayuda de alguien que se ponga con nosotros, que baje hasta nuestro lugar, que nos exhorte y nos ayude a subir. Pedir ayuda es de débiles, otro mito. Necesitamos pedir ayuda cuando vemos que nuestras defensas están bajas o que ya no podemos más. Necesitamos pedir ayuda, necesitamos tomarnos tiempo, necesitamos llorar todo lo que sea necesario llorar, porque llorar sí ayuda, otro mito. Y otra mentira es que debemos estar siempre fuertes. No tenemos que estar siempre fuertes, Dios no nos lo pide. Lean los Salmos a ver si Dios se lo pedía a David, que estuviera siempre 10 puntos. David incluso nos enseñaba que nosotros ministráramos nuestra propia alma diciendo confía en Dios, porque estás abatida, confía en Dios, pero estaba abatido, estaba mal. Él se decía a sí mismo confía en Dios, pero también escribía el Salmo que era una forma de llorar, de quejarse de lo que le estaba pasando, de estampar en el papel ese dolor. Que también muchas veces, a veces escribir lo que nos pasa nos puede ayudar muchísimo para empezar a sacar de dentro nuestro todo lo que está ocurriendo. Entonces, si nos acercamos a alguien y si vamos a orar por alguien, oremos sobre estos principios. No es el tiempo el que cura el dolor, es Dios el que puede aliviar nuestro dolor y ayudarnos a elaborarlo. Debemos pedir ayuda a otros. Mucha gente se encierra en su nubecita y dice, solo Dios y yo sabemos. No, necesitamos del otro, porque Dios no formó un llanero solitario cuando formó a Adán, le dio a Eva y formó la primer familia. Dios no llamó un llanero solitario cuando llamó a Abraham, le dio la promesa de una familia tan numerosa como las arenas del mar o las estrellas del cielo. Dios es un Dios de familia. Por eso pidamos ayuda a nuestra familia espiritual, oremos porque la persona que vemos mal pueda salir y pedir ayuda y pueda encontrar a quién y de quién agarrarse. A veces podemos estar orando acá en Uruguay por alguien que está en Asia, que está pasando una situación dolorosa, pero podemos pedir que Dios levante un referente, que Dios le envíe ayuda y que Él la pueda aceptar o ella la pueda aceptar. Que llore todo lo que tenga que llorar y mentira que debemos estar siempre fuertes. ¿Cómo se perfecciona el poder de Dios? ¿A través de qué? A través de nuestras debilidades. Ténganlo presente, no debemos estar tan fuertes, porque si estamos siempre fuertes, el poder de Dios no se perfecciona en nosotros. Dios sabe que somos débiles, por eso eligió que su poder se perfeccionara a través de nuestras debilidades. ¿Cómo podemos y animamos una familia a fomentar la resiliencia en sus hijos? Yo creo que muchas de las cosas que ahora vamos a leer, ustedes ya las van a sacar de las cosas que estuvimos diciendo antes. ¿Cómo fomentar la resiliencia en nuestros niños? ¿Por qué? Porque es en la primera edad donde se forman los primeros procesos de autoestima, donde se forma la autoestima, algo tan fundamental para que la capacidad de resiliencia se siga desarrollando. Expresen amor incondicional a sus hijos. Sí los disciplinamos, porque al disciplinar y al establecer límites, nosotros le estamos inculcando valores de familia, por ejemplo, valores espirituales. Pero expresemos a pesar del límite que nosotros le amamos y que ese límite es amor. Nosotros obedecemos porque la obediencia es como un gran paraguas que nos protege y nos bendice. Mientras estamos en obediencia a Dios, sabemos que estamos bajo bendición. Cuando zafamos de la obediencia a Dios, nos exponemos. Bueno, lo mismo es, el amor de Dios es incondicional, pero tenemos que conciliarlo con el hecho de los límites y de la obediencia en nuestras familias. Fortalezcamos la espiritualidad de nuestros hijos en la diaria, en las rutinas, en ese sentarnos a leer la Biblia. Y si son muy chicos, que ellos se acostumbren a ver que su padre o su madre tienen un tiempo especial para leer la Biblia. Ya ahí los estamos enseñando para tener un tiempo devocional con Dios, que ellos sepan que su padre queda orando cuando ellos se van a la escuela, que tengan esa convicción. Más allá de llevarlos o de traerlos, el tema que lo mamen en la vida de sus mentores. Eso es fortalecer su espiritualidad.
Orar por ellos todas las noches, aunque sea una oración cortita, o contarles una historia bíblica y comentarla. Ayudarles a desarrollar virtudes en la vida cotidiana, como la lealtad, como la honestidad, que lo vean en nuestra vida, no que cuando vengan a cobrarnos las personas nos escondamos y le mandamos decir al niño, dice papá que no está, porque ella pobrecito, y papá está escondido atrás porque le da cosa dar la cara y decir no tengo, capaz, pero bueno. El valor de poder, y ahí si nosotros vamos y enfrentamos y nuestros hijos nos ven enfrentar, ellos van a aprender lo que es ser veraz y lo que es manejar una situación aunque sea difícil. Ellos nos están viendo. Enseñarles que con los errores aprendo algo, que no me den las pataletas adelante de mis hijos. Aprendemos aún con nuestros errores. Aún en esa del que me viene a cobrar si salgo y si doy la cara, y capaz que no tengo la plata porque cometí el error de gastarla en otra cosa o no lo preveí. Pero también le puedo hablar a mi hijo y le puedo decir al hombre, y mi hijo va a estar aprendiendo, que doy la cara, que asumo que hice un error, pero sobre ese error ya aprendí y voy a evitar y voy a construir. Pasar tiempo a solas con ellos y la pareja tiempo con los hijos, tiempos privados de pareja, permitirles que se aburran. Hoy vivimos en un tiempo donde los nenes parece que es un pecado permitir que se aburran. Salen de la compu, le tiramos el celular. Salen del celular, le buscamos algo. Tratamos de, para que no, que se aburran, es lo más constructivo que se aburran, porque en ese aburrimiento ellos van a aprender a desarrollar su creatividad y a buscar alternativas para no aburrirse. Pero si yo se los estoy resolviendo siempre, ellos no van a construir su creatividad, no va a ser necesario. Entonces tenemos que aprender a permitirles que se aburran, que es muy positivo. Que nos pueden enloquecer porque, estoy aburrido, ¿qué hago, ma? Entonces ahí, en lugar de tirarle el teléfono por la cabeza, se lo das para que juegue. No, que se aburra, tenés los juguetes, salí con el perrito, anda, que se aburra. Darle responsabilidad de acuerdo a su edad, eso es importante. Sobre todo las que hemos trabajado, los que trabajamos, las mamás que trabajamos, muchas veces tenemos gente que nos ayuda, entonces ellos no tienen responsabilidades en casa. Y eso no está bueno, porque ellos, en la medida que le vamos dando pequeñas responsabilidades, desde levantar la mesa o poner la mesa, desde armar la cama, ellos también se van preparando para su vida, porque así después llegamos, nos casamos y no sabemos ni hacer una cama ni hacer un huevo duro, porque hasta el huevo duro se nos estropea. Entonces, pequeñas cosas que los vamos preparando para la vida. Démosle responsabilidades según su edad. Enseñémoslos acerca del uso del dinero. Hay cosas que no se pueden y no se pueden. No me voy a empeñar para darle un gusto o para comprarle el último celular si no lo precisa. ¿Qué pasa? Nos duele más a nosotros que a ellos decirle que no, por eso se lo damos. Es más fácil, en realidad es más fácil a veces meterse en una cuenta que decirle que no a un hijo. Aproximarlos a los más necesitados, ancianos y a los que tienen menos, criarlos con la realidad de lo que se está viviendo, porque con todo esto que vamos viendo en nuestra cultura los criamos adentro de casa, en el mundo de internet y en una burbuja. Y hay tantas necesidades, no decirle, ay, no comes, tantos que no tienen, no, llevarlos a ver que hay gente que no tiene y mirá cómo viven. No es ese, ay, qué horrible, sino mirá, que ellos vayan sacando y vayan aprendiendo. Vivir con sencillez, normalizar el hecho de la ayuda de un profesional, porque a veces nosotros como cristianos, si nos sentimos mal, vamos a ser honestos, hablar de ir a un psicólogo, a un consejero, mala palabra, no lo hacemos, porque nosotros tenemos a Dios y en nuestra nube Dios es suficiente. Y no, con esto de que necesitamos que otros nos tiendan la mano, a veces necesitamos una ayuda profesional, porque cursamos por periodos de profundas tristezas. Si no podemos salir, si los que tenemos a nuestro lado no nos pueden ayudar en esto de construir pequeñas rutinas y cosas positivas, busquemos la ayuda de un profesional, que podemos escoger hoy, gracias a Dios, hay bastantes profesionales cristianos y no queremos ir al de la mutualista o al del hospital, pero busquemos ayuda. Y es normal que mamá, si está mal, busque la ayuda y consulte, para que él también, o ella también, hoy o mañana, si se siente mal,
pueda buscar ayuda. No le vendamos el tema que papá y mamá, por ser cristianos, son los intocables, los maravillosos y los que no les pasa nada, porque no es así, nos pasa. Y si bien no debemos convertir a nuestros hijos en compas de viaje, porque no son compas de viaje, son nuestros hijos y estamos para cuidarlos y para brindarles, para nutrirlos, debemos ser realistas cuando necesitamos ayuda y que ellos vean que la solicitamos. Procurar la convivencia familiar, tradiciones familiares, excursiones, reuniones, esto es un factor muy protector para los niños y que desarrolla esa capacidad de resiliencia, esos rituales de la familia que a su vez ellos hoy o mañana van a poder repetir, ¿sí? Porque el simple ritual de tener un horario que en esta casa sí se almuerza, ¿sí? Aunque seamos 3 y los otros estén trabajando, pero nosotros con los niños, ellos van a tener un horario de almuerzo, un horario de siesta, un horario de estudio, un horario para acostarse de noche donde se apaga televisión, se apaga celular, se apaga todo. Es hora de dormir. Esos pequeños rituales son protectores para ellos, porque les van dando seguridad, se están desarrollando en un ambiente seguro con límites más o menos seguros. Si nosotros no tenemos esos límites, no es que sean niños felices, son niños que no se van a saber manejar en la vida porque se están criando como bolas de esas de goma que vos la tirás y rebotan el techo, rebotan la pared, rebotan el piso y siguen rebotando, porque su vida fue un rebote, su niñez fue un rebote. ¿Y cómo les va a costar poder entonces formar una familia medianamente funcional? Muy bien. Y bien, ahora yo les quería dejar un ejemplo bíblico que para mí es hay muchísimos ejemplos de esta capacidad, pero un ejemplo es el libro de Esther. Y digo el libro de Esther porque ahí hay 2 personajes que son re importantes en eso de ser tutor de resiliencia y de ser una resiliente. ¿Quién era Esther? Esther era una niña judía que quedó huérfana, criada en un país extraño, en un país que no era su país. Ellos habían sido traídos desde Israel hasta Persia como botín de guerra, ¿sí? Estaban viviendo allí en Susa, en la capital del reino, y a todo esto ella ya habría nacido en esa familia, pero pierde su padre y su madre mueren, queda solita, gran primera pérdida, perdió a sus referentes afectivos. Pero no queda sola, porque un primo de ella llamado Mardoqueo, dice la palabra en el capítulo 2, verso 7, dice, y había criado a Hadasa, es decir, a Esther, hija de su tío, porque era huérfana. La joven era de hermosa figura y de buen parecer. Mardoqueo decide criar a Hadasa. Hadasa, el nombre hebreo, significa flor de mirto, una flor muy bella, muy delicada. Su nombre hebreo era bien delicadito, era una flor. Delicadito como una flor, para tenerlo ahí, mirarlo, ¿no? El nombre persa era Esther, que significa estrella. Y si bien la estrella tiene brillo, a mí me implica el concepto de una estrella, firmeza, fuerza, destella, ¿no? Entonces, Esther sufrió y vivió ese proceso de Hadasa a Esther. ¿Y cómo lo vivió? Sin padres y apoyado por el afecto de alguien que decidió ser su padre, su tío. Dice, su tío la adoptó, él tomó la decisión, voy a ser el papá de Esther. Y así la va acompañando cuando ella pasa al palacio, dice que él la iba a ver todas las tardes, que él la iba a ver frecuentemente. Cuando es reina le da consejos muy claros, no digas a nadie de dónde sos, quédate tranquila. Él siempre la va acompañando en sus procesos. Porque yo imagino una joven hebrea en un país extraño, los hebreos se nucleaban más sobre sí mismos y en su fe. Sacada de ahí,
al palacio del rey, a la corte, a multitudes, a tratamientos especiales para a ver si quedaba reina. De allí a ser la reina de Persia. Mucha cosa. Pero siempre de alguna manera cercano o lejano estaba este hombre apuntalándola. Y cuando llega el momento crítico, el momento wow, nos dice la historia que junto con todo este proceso de Esther, de ser llevada al reinado, y mientras en Israel ya habían vuelto algunos contingentes de judíos, y estaban en tiempos de Nehemías y en tiempos de Esdras, y estaban levantando el templo, el lugar de culto, y la estaban luchando allá, ella es elevada reina, y otro hombre, Amán, un enemigo de Israel, alguien que odiaba a los judíos, también es elevado en preeminencia, llega a ser un confidente del rey, un consejero. Se dan cuenta cómo Satanás, como siempre, está en la lucha espiritual, ¿no? Mientras los judíos allá luchaban por recuperar su templo y su culto y estaban luchándola por honrar a Dios, Esther es a través de muchas pérdidas elevada a la altura del reino, pero juntamente Satanás venía trabajando en el corazón de este hombre por generaciones, odiando a los judíos, ideando un plan. Llegó el momento que cuando ella sube al máximo lugar, junto al rey, este hombre se infiltra y gana la confianza del rey. Y le hace toda una tramoya mediante suertes y hace que el rey decrete que 11 meses después de ese decreto, 11 meses después, los judíos iban a ser destruidos por sus enemigos y se tenían que quedar quietitos, calladitos y no hacer nada, dejarse matar. Este edicto llega a todas partes del reino, dice que en Susa había mucha tristeza y consternación. Evidentemente los judíos era gente relativamente bien querida en el reino, porque si ustedes leen van a ver que la capital estaba consternada, mucho dolor, y Mardoqueo llega hasta Esther. De alguna manera no puede llegar hasta la reina porque ya es la reina, pero a través de los eunucos él le hace llegar un mensaje, le cuenta lo que está pasando, que aparentemente Esther no, en su nube, en el palacio no lo sabía, y le pide que interceda por los judíos. Y Esther le dice, bueno, pero si yo me aparezco al rey y el rey no me llama, me va a matar, porque ya había algunos antecedentes. Y Mardoqueo le dice las siguientes palabras: no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. ¿Quién sabe si para esta hora has llegado al reino? ¿Qué es lo que hace Mardoqueo? Mardoqueo despierta y revela a Esther su sentido de vida, su destino y su propósito. Le está diciendo, querida, vos te podés callar, porque hasta ahora él le había dicho, callate y no digas a nadie quién era. Calladita. Yo no sé si él tenía alguna directiva de Dios o qué, pero hasta ahora tenés que hablar. Ahora tenés que hablar. Es el tiempo. Llegaste al reino para esto, es tu tiempo. Y ante ese llamado a su destino, Esther se rinde. Y le dice, bueno, anda, ayunen 3 días por mí, todo el pueblo, y bueno, y yo voy a entrar al rey, si muero moriré, y si vivo viviré, pero Entonces, Mardoqueo fue el tutor de resiliencia de Esther. La acompañó en sus pérdidas, la acompañó durante todo el tránsito de su vida, pero llegado el momento, fue aquel que le supo decir, este es el momento en que se cumpla tu destino. Ahora entendé por qué tanta pérdida. Vos llegaste aquí por esto. ¿Y saben qué? Cuando Mardoqueo le dijo, ella no lo dudó, ella lo aceptó. Porque esta mujer, si bien fue fuerte, tenía un corazón dócil para aquel que la había tutoreado y mentoreado durante toda su vida, para aquel que no la había dejado abandonada.
una mujer fuerte, una mujer resiliente y un tutor de resiliencia a su lado. Porque uno habla de Esther y la ve como reina, pero mirá que perdió cosas esta gurisa, hablando en nuestro idioma inquiriollo, perdió muchísimas, perdió familia, perdió estilos de vida, perdió montones de cosas. Pero también la Biblia nos dice que ella iba a ayunar junto con sus doncellas, su fe no la había perdido. Y ya había contagiado a sus doncellas, ya había compartido su fe con sus doncellas y con ellas iba a ayunar. A pesar de que este es el único libro de la Biblia donde nunca se menciona a Dios, Dios empapa cada una de las actitudes de las personas y de los gestos de cada persona, de cada actor, de cada individuo. Por eso Dios está implícito y por eso es tan valioso este ejemplo de Mardoqueo y Esther. Como si hay un tutor de resiliencia, hay una flor delicada que se puede convertir en la más brillante y en la más poderosa de las estrellas. ¿Por qué? Porque Esther salvó al pueblo. Porque Esther, a través de una estrategia, logró que se le diera la capacidad de poder hacer algo. El rey le llegó a decir, bueno, yo te di esto, te di lo otro, pero ahora, ¿cómo vas a hacer con el decreto? No sé, solo ten en cuenta una cosa, le dijo, que lo que yo ya dije no se puede borrar. Lo dicho está. El 13, los enemigos, en esta fecha, van a salir los enemigos y van a tratar de destruir a los judíos. Eso no se toca. Hace como puedas. Y entre Mardoqueo y Esther elaboraron una estrategia, elaboraron un nuevo decreto por el cual sencillamente los judíos se podían defender. Pero lo interesante de esto es que a la mayoría de los enemigos le entró tal chucho de ver el cambio y de ver que ahora el rey apoyaba a los judíos, que muy pocos salieron en contra de los judíos. Es más, aún los judíos mataron a muchos de sus enemigos y tuvieron la victoria. Y de ahí surge la fiesta del Purim, porque fue echada suerte, el Purim, la suerte, sobre la fecha de la destrucción de los judíos, y en esa fecha fue la victoria de los judíos, Dios lo transformó, por eso es la fiesta de Purim. Y por eso todo el libro de Esther, saben que el libro de Esther básicamente quiere también explicar el significado de esas fiestas, porque es una de las fiestas celebradas por los judíos que no fue dictada por Dios a Moisés. Es una fiesta que surge después y mucha parte del objetivo de este libro tan precioso, por supuesto que es presentarnos a estas dos personas y al pueblo de Israel explicarle por qué está esa fiesta dentro de las fiestas nacionales, porque es una fiesta nacional de celebración y que hasta el día de hoy los judíos celebran con mucha alegría, con mucha comida, con mucho alcohol también, por lo que dicen. Pero hasta el día de hoy es una fiesta de gran alegría, se intercambian regalos, se intercambian comida y la celebran con alegría. Una mujer y su tutor lograron salvar una nación, salvar a la nación de Dios, y hoy se celebra con gran alegría hasta nuestros días esa salvación. De una mujer que aceptó ser transformada por todas las pérdidas, desde una delicada flor hasta una brillante estrella, y de un hombre que nunca dejó, un padre, un corazón de padre, que nunca dejó de estar con ella. Ese es nuestro desafío. Seamos tutores de resiliencia en nuestras oraciones y en nuestra presencia allí donde Dios nos mande, como Mardoqueo. Bueno, muchísimas gracias. Por aquí les dejo el desafío de ser tutores de resiliencia. Gracias.